¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que no te contaron durante 3 años y 8 meses, ni te contarán. Aquí te lo vinimos contando y te lo seguiremos contando. Lo que no te mostraron durante 3 años y 8 meses, aquí te lo mostramos y te lo seguiremos mostrando. La realidad, sin ambigüedades, para que hoy, más que nunca, sepas realmente de lo que se habla, de lo que se trata en la República Argentina. Dejemos de ambigüedades, dejemos de usar términos lindos, como usan ahora el gobierno. Empecemos a llamar las cosas por su nombre, como siempre lo hemos llamado en este programa. Y tenemos hoy toda la información para clarificarte días realmente muy fuertes, los que se viven en la Argentina, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, producto de un gobierno que ha mentido alevosamente a los argentinos, que le ha escapado a la realidad y a la responsabilidad de gobernar, producto de un gobierno, toda la incertidumbre que hoy se vive, la angustia y sobre todo los problemas de la economía, de la política y social, de un gobierno que ha hecho y ha vivido durante 3 años y 8 meses de marketing, de campaña, de echar las culpas hacia afuera y de nunca asumir los horrores de una gestión que ha fracasado. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag #BombaM, porque lo que el gobierno de Mauricio Macri está dejando al próximo gobierno es una verdadera bomba en todo punto de vista, económico, social, la bomba a nivel social que está dejando el gobierno de Mauricio Macri es realmente peligrosa. El hambre que está dejando en la Argentina Mauricio Macri es realmente peligrosa. Todos los sectores devastados. Hoy día de la industria, el industricidio que ha generado este gobierno nunca antes visto, solo comparable a la última dictadura militar, solo comparable a la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz. Sí, señor, y hay que decirlo con todas las letras. Hoy, que el periodismo oficialista, tanto que habló de la palabra cepo, ya no usa cepo. Ahora son restricciones. Les falta agregar restricciones a las finas hierbas, como se utiliza en algunos lugares LUC. Como la palabra reperfilar, parece la gallega del GPS. No es más reestructuración, megacanje. Nunca han llamado a las cosas por su nombre y ahora, frente al fracaso del gobierno, cuando tienen que empezar a aplicar políticas que tanto han desdeñado, que tanto han desechado, que tanto han criticado y urgidos por las circunstancias y el fracaso de su gestión, tienen que tomar. Me ha escuchado en más de una oportunidad, en este programa o a la mañana en la radio, cuando he dicho a toda la dirigencia política de la Argentina, hay que cuidar el valor de las palabras. No hay que escupir para arriba, porque nunca sabés si el escupitajo en algún momento te cae encima. Y este gobierno ha escupido tanto para arriba que ahora le están cayendo todos los escupitajos juntos. Mire lo que opinaba Mauricio Macri en el 2015 y lo que decía sobre el cepo para terminar en el final de su gestión aplicando lo que tanto criticaba. Cepo al dólar. Bueno, este es un invento nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca
que hace 4 años no se invierta en el país, no se genere trabajo nuevo para la gente. ¿Producto de qué? De la mentira. Cuando vos mentís con la inflación, con el INDEC, con la pobreza, con la seguridad, vas negando sistemáticamente todo, o sea, caes en este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en vos y quiere agarrar e irse de los pesos porque le robás con la inflación y caes en el cepo. Mire si no parece Macri hablando de Macri ayer. Es Macri hablando de Macri ayer. Todo lo que decía Macri en el 2015 es lo que ha hecho. Mintió, persiguió. Es de una claridad, es asombroso. Es como la autoprofecía cumplida. Macri sobre Macri. Escúchelo de nuevo, por favor. Cepo al dólar. Bueno, este es un invento nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca, que hace 4 años no se invierta en el país, no se genere trabajo nuevo para la gente. ¿Producto de qué? De la mentira. Cuando vos mentís con la inflación, con el INDEC, con la pobreza, con la seguridad, vas negando sistemáticamente todo, o sea, caes en este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en vos y quiere agarrar e irse de los pesos porque le robás con la inflación y te caes en el cepo. Ahí está. Han mentido 3 años y 8 meses. Nunca llamaron a las cosas por su nombre. Lo que les sugerían, lo negaban. Ningunearon a todos. Era el mejor equipo de los últimos 50 años. La lluvia de inversiones iba a caer, abundaba sobre la Argentina solo porque ellos llegaban al gobierno. Se creían una casta diferente, superior. Mintieron 3 años y 8 meses. Tanto que hablan del barco, que hablaron durante el fin de semana, siguen bailando sobre la cubierta del Titanic, porque lo que han transformado a la Argentina es realmente en un Titanic. Y en esto de llamar a las cosas por su nombre, siguen ocultando. Recién le hablaba de los términos, ya no es más cepo, son restricciones, llevan calma. Los titulares de los diarios de hoy parecían una entelequia, era alguien de arriba, ni lo nombraban. Con el miedo a que les corten la pauta del gobierno, ni lo nombraban a Macri. Ahora son restricciones, son reacomodamientos, son reperfilamientos. Por eso la verdad ayer, que hoy lo quería poner, se lo dije personalmente, pero clarísimo, nuestro compañero Alejandro Berkovich, cuando le tocó enfrentar a los defensores de este gobierno. Escúchelo una vez más, Alejandro Berkovich. No estamos para discutir el sexo de los ángeles ni una discusión académica sobre el rol del Estado o el peso de los impuestos. Ellos ya tuvieron mucho tiempo de hacerlo, los ultraliberales en este tiempo, y me parece a mí... Segundo. No digas tonterías, porque ninguno de nosotros estuvimos a favor del gobierno. Vos me dijiste ya tonto y que no puedo decir lo que digo. Por favor, te pido que mantengamos los cánones de la discusión. Voy a terminar, si no me voy. ¿Y sabes qué? Me estás chicañando. No te estoy chicañando nada, puedo terminar de hablar. Lo que te digo es, primero, tengo derecho a decir lo que quiero. Segundo, no soy ningún tonto, Fausto. Ser respetuoso de las otras ideas, porque parte de la tosudez que nos trajo hasta acá es lo pedante que fueron ustedes en defender al mercado por encima de toda regulación. Perfecto, Alejandro Berkovich, impecable frente a Fausto Espotorno, uno de los defensores de este modelo. Impecable. Como hablamos en este programa, así se habla, sin eufemismo, llamando a las cosas por su nombre. Y el gobierno sigue engañando. Los medios oficialistas, hoy ya era la maravilla. ¿Por qué? Ya los medios oficialistas bajó el dólar, lograron controlar el dólar. Ya otra vez están en la fiesta, en campaña electoral. Y no terminan de ver la gravedad de la situación económica y social de la Argentina. El propio Esper se los dijo en la tarde de hoy. Mal el cepo. Yo hubiera hecho otra cosa y lo que dije, a ver, que quede claro, Esper dice el que cepo está mal. Bien. ¿Está claro? No hay duda. Está mal el cepo.
Espero hubiera dejado flotar el tipo de cambio, hubiera cuidado más las reservas, hubiera llamado a un gobierno de unidad nacional, me hubiera congraciado con la sociedad y el palazo que está sufriendo por la aceleración de la inflación, diciendo nosotros también nos ajustamos, se congela el gasto público hasta fin de año. Pero eso no es abandonar la idea. Está mal. Pero eso era abandonar la idea de una reelección. ¿Qué idea? Sí, abandónela si es necesario. Usted gobernó 4 años y fracasó. Asuma el fracaso y sea estadista en lugar de un político más que rajuñe un voto de donde puede. Ahí estaba Esper también desde la economía, sugiriéndole a Macri que se dedique a gobernar, que deje la campaña y que administre con responsabilidad la crisis en la que ha sumido a la República Argentina. Pero claro, hasta los propios, ¿cómo le debe haber dolido para que hagan esfuerzos y presiones y llamados? ¿Cómo le debe haber dolido al gobierno que hasta la propia ex jefe de campaña en el 2015 de Cambiemos, la señora Mirta Legrand, lo haya llamado fracasado al presidente? Bueno, ellos creían que la gente iba a votar Macri, más por la Macri política. era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Sí, Es terrible. La política ¿Cómo será es... Y este país durante la evidentemente... Con todas las letras, se lo dijo la primera defensora de este gobierno. Ya no son los medios críticos, atención. De aquí nunca salió esa palabra fracasado hacia el presidente. Son sus propios amigos, la propia tropa, la que hoy le da vuelta la cara por el fracaso al que ha llevado a la República Argentina. Y muy contundente también el editorial de este fin de semana de Jorge Fontevecchia en el diario Perfil, que terminaba su columna de ayer con la siguiente frase sobre Mauricio Macri, bajo el título Transiciones, hablando ya de la transición en la que está el gobierno de Mauricio Macri. Triste tarea le encomendó la historia a Macri. Tiene el consuelo de que su padre murió sin ver a su hijo en el derrumbe de su capital político, ni confirmar su sospecha sobre que no estaba lo suficientemente preparado para ser presidente. Cierra así su columna de ayer Jorge Fontevecchia, realmente demoledor como el fracasado de la señora Mirta Legrand. Y después de los anuncios, un domingo a la tarde, previo al superclásico, sorprendiendo a la sociedad entre gallos y medianoches, porque además este gobierno no pone la cara, no da la cara, no afronta la responsabilidad de decir, nos hemos equivocado, tenemos que cambiar y poner lo que tanto criticamos. Lo han enviado, anoche lo enviaron a que recorra los canales oficialistas al ministro de Economía, Hernán Lacunza, que realmente habría que sugerirle buenamente que deje de hacer esas recorridas. Esto es parte de algunas expresiones del ministro Lacunza. La Argentina parece un círculo donde cada tanto volvemos al mismo puerto. Este no es el puerto que soñamos, no es el puerto que imaginamos llegar en este momento. Tendremos que revisar las causas. El pánico, el miedo es irracional. Entonces tenemos que recuperar esa confianza. Bueno, el que quiere ir y sacarlo y llevárselo a la casa, puede, no es lo mejor, porque vos vas a la heladera, haciendo la analogía que decía antes, y está toda la comida ahí para los chicos. Y la querés sacar, sacala. Lo que pasa es que el queso se pone feo, entonces no te conviene. Bueno, creo que sí se trabajó mucho durante este gobierno en la sala de máquinas de ese barco, algo en los camarotes, que es darle agua potable y cloacas, y nos faltó seguramente el salón comedor. Bueno, cualquier cosa. Hoy estamos, y el gobierno irresponsablemente bailando, ya que hablaba del barco, sobre la cubierta del Titanic. Vamos a ver, mire hoy las colas en la City porteña, de la gente agolpándose desde antes de las 10 de la mañana en los bancos, muchos para retirar sus depósitos, ¿no? Esto es parte de la realidad, mire.
Esto, Banco Provincia, en plena sucursal, en la sede central, en la calle San Martín. Y mire esto, en otro lugar también allí de la City porteña. Mire lo que era esto, porque el gobierno hoy habilitó, algunas entidades fueron, otras no, hasta las 5 de la tarde, para que la gente, mire lo que son. La incertidumbre producto de la mala praxis de este gobierno. Vamos a los datos del día de hoy y ya nos metemos en el análisis con Fernando Alonso. Dólar y riesgo país. A ver, el dólar, ¿cómo cerró? 58,41, logró bajar, pero el dólar blue, que vuelve el dólar blue hoy estuvo en 64 pesos, porque ahora hay que empezar a hablar del dólar blue nuevamente, 64. El riesgo país sigue altísimo para el gobierno de Macri, 2.534, lo que está indicando realmente la desconfianza internacional de los mercados en el gobierno de Macri. Y la tasa récord de récord desde el 2002, 85.275%, altísima. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y vos sabés que dentro del paquete de medidas que vos estabas describiendo está la obligación de los exportadores de liquidar divisas. Está el cronograma hacia adelante, pero fundamentalmente lo que dispuso el Banco Central es que todas las exportaciones de estos últimos 3 años que no se liquidaron, se liquiden ahora, en estos próximos 5 días hábiles. Y eso es lo que esperan generar una sobreoferta de dólar, con lo cual marcar esta tendencia a la baja. Pero detrás de todo este paquete, Gustavo, sigue estando la campaña del miedo, sigue estando el presidente del Banco Central diciendo, bueno, acá la culpa fue de las PASO, que generaron incertidumbre, y esto es porque la oposición no acompaña fijando normas claras de la economía. Siguen insistiendo que la oposición tiene que adherir a este programa económico y siguen insistiendo que la culpa fue de las PASO. Claramente, cuando se vuelva a complicar la situación cambiaria, cuando se vuelva a disparar la inflación, como todos sabemos que va a pasar, el discurso es, venía bajando la inflación, vinieron las PASO, sube la inflación porque la oposición no da certezas. Hay detrás de todas estas medidas la insistencia del gobierno en culpar a la oposición y en querer hacerla cómplice de todas las medidas que está tomando. Bueno, pero a ver, Fernando, es simple. Hace 3 años y 8 meses que gobierna Mauricio Macri, lo veníamos diciendo, y es parte, muy bien lo decía también Alejandro Berkovich, de la mala praxis. Es decir, la sociedad ya esto lo tiene clarísimo. Tampoco hay que caer en esta insistencia que lo dice el gobierno. Hay que dejar al gobierno solo en esa insistencia antidemocrática, como lo dijo hoy Cristiano Ratazzi, que calificó de payasadas a las PASO. Son antidemocráticos, lo están demostrando, les duelen los votos y se están transformando, están al borde del autoritarismo. Por eso hay que dejar al gobierno a su relato mentiroso, no caer en las provocaciones y seguir informando como se hace uno con responsabilidad y clarificándole la información. Otro día de sangría para el Banco Central y las reservas fue hoy, ¿no? Sí, se perdieron 954 millones de las reservas. El Banco Central, antes de informar este dato, dijo, bueno, ojo que hoy mandamos muchos billetes a las sucursales, mandamos muchos dólares, billetes a las sucursales para que puedan responder a la demanda de los ahorristas y esto hace que caigan las reservas del Banco Central. Lo concreto es que cayeron 954 millones en otro día donde no se puede saber cómo es la evolución porque el Banco Central dejó de informar los datos. Así que solo sabemos eso, que cayeron 954 millones, que mandaron billetes a las sucursales para responder a los ahorristas. Y Gustavo, como adelantamos el viernes, el presidente hoy no fue a la Unión Industrial Argentina a celebrar el Día de la Industria. Y eso es lo que te marca cuál es el modelo de país de un presidente y en dónde prefiere estar parado, ¿no? Bueno, está clarísimo, se lo agradecen. Ahora vamos a escuchar declaraciones hoy del vicepresidente de la industria, después de Moretti, que le agradecieron que no vaya con ese relato mentiroso, ¿no? Bien, repercusiones. El economista Orlando Ferreres sobre el cepo macrista esto decía. En cuanto a plazo fijo, como está rindiendo 60 o algo así, el plazo fijo en pesos,
es evidente que es bastante alto y da un tipo de cambio de casi de 100 para fin de año, que evidentemente no va a ocurrir. O sea, hay que analizar también las alternativas económicas de todo esto, por más que nos guste o no nos guste. Claro, ¿usted ve un Entonces, tipo de cambio a 100 pesos? Y bueno, si está a 60 y va a aumentar, y la tasa de interés que te pagan en los plazos fijos es de 60, bueno, tiene que aumentar 60%. 6 por 6, 36, serían 96 pesos. Orlando Ferreres esta mañana con Juana Morín dialogando en la radio. Orlando Ferreres dice a fin de año $1 a 100 pesos, ¿no? De lo más ortodoxo. Y el economista Emanuel Álvarez Agís también opinó sobre el cepo de Macri. Pero básicamente porque tenés primero 10.000 millones de dólares menos en el Banco Central y tenés 12.000 millones de dólares de deuda a corto plazo que tenía que pagar el presidente Macri, que se los acaba de patear para adelante al próximo presidente. Eso es lo que significa finalmente reperfilar. Nadie se va a poner el 10 de diciembre a hablar de pesa herencia, echarle la culpa al anterior, porque realmente cuando uno le preocupa al Estado, le preocupa al país y le preocupa a la gente, lo que hace es solucionar los problemas. Y creo además que por hoy no hay un argentino que no tenga claro que la responsabilidad de esta situación que estamos viviendo es pura y exclusivamente del presidente, al cual le fallaron todas las tesis. Y desde el sector gremial, Hugo Moyano fue contundente. Dijo hoy, el gobierno ha fracasado. El 27 de octubre será contundente el triunfo del Frente de Todos acompañado por la sociedad. Hugo Moyano. Creo que esto a nosotros no nos puede sorprender. A los que lo venimos previendo esto de hace un tiempo, no nos puede sorprender la situación, primero la situación desgraciada que viven millones de argentinos, la situación que viven nuestros jubilados, y lo que ha llegado ahora es la incapacidad, ¿no es cierto?, de un gobierno que evidentemente demuestra claramente que no tiene ningún tipo de capacidad para estar al frente de un país, ¿no es cierto? Y bueno, y lo ha demostrado llevándolo a la situación desgraciada que estamos. Lamentablemente, estas medidas van profundizando más la crisis y bueno, y va a terminar, yo no sé, sinceramente ya uno trata de esforzar la imaginación, pero yo no sé cómo esto va a terminar, si esto sigue así, ¿no? Y hablando, el hashtag de hoy, porque ahora con Fernando lo vamos a especificar, la bomba M, la bomba que deja Mauricio Macri al próximo gobierno, los condicionamientos que está dejando el macrismo y el Fondo Monetario Internacional al próximo gobierno. Pedro Vizcay, ex director del Banco Central de la Argentina, esta mañana en diálogo con Mañana Silvestre en Radio 10 nos decía lo siguiente. Mira, yo el riesgo que veo en todo esto es que tal como están implementando la medida, le generen al próximo gobierno un escenario de mucha restricción para actuar en materia de implementación de medidas financieras y de regulación de política financiera, porque son distintas medidas que buscan de alguna manera condicionar al próximo gobierno. Tal vez este gobierno no tiene que tomar una medida de estas características, pero deja un escenario casi quebrado en el sistema financiero, y la verdad que esto se parece a un golpe provocado para que el próximo gobierno tenga las manos atadas en el manejo de ciertas variables claves. Bien, Fernando, a ver, hablemos de la bomba M del campo minado que está dejando Macri y el Fondo Monetario Internacional al próximo gobierno. Sí, porque este es un gobierno que se dice que ha resuelto mucho los problemas de la economía, pero nada que ver, ha postergado mucho para después de las elecciones. Si los tenemos en unas placas para ir acompañando, Gustavo, ¿qué es lo que nos está dejando Macri? Vencimiento de letras. Este gobierno declaró un default, pero paga 15% de las letes y de otros títulos. El resto queda para el próximo gobierno. Va a tener que enfrentar los vencimientos del próximo gobierno. Caídas de reserva. En agosto se perdieron 13.000 millones. Ahora van a seguir perdiendo hasta las elecciones. Después veremos cuánto queda. Pero va a llegar el próximo gobierno. Alberto Fernández dijo, cuiden las reservas. Este gobierno no lo está haciendo. Quiere entregar al Banco Central sin reservas. Sí.
corrida cambiaria. La falta de confianza en el gobierno de Mauricio Macri está generando esta fuerte inestabilidad. Esta semana parece que vamos a tener una semana tranquila, pero no está curado, no está resuelto el problema, así que la inestabilidad va a seguir. Y este control de capitales, estas medidas parciales que están tomando, se están tomando de apuro. Y vos sabés que el Banco Central desarmó en estos últimos años toda la estructura administrativa que tenía la gente calificada para dictar todas estas medidas. Va a ser muy difícil volver a crear un Banco Central con capacidad técnica para dictar las medidas que van a hacer falta tomar para regular todo el mercado de cambios. Tarifa me parece que es lo más significativo, porque va a ser uno de los principales problemas que va a enfrentar la próxima administración. Tenemos pendiente de aplicar 20% del último aumento, además de, ya anunciaron que iban a postergar el aumento de octubre, pero lo dejaron para después de las elecciones. 2 aumentos pendientes va a tener que resolver el próximo gobierno. Y el congelamiento de los combustibles, hoy liberaron para los precios mayoristas, para el comercio mayorista, es el 17% del consumo. El resto sigue bajo este congelamiento de precios. Salir del congelamiento de precios de los combustibles nunca fue fácil y seguramente no va a ser esta la vez que sea fácil. Va a seguir siendo complicado, Gustavo, salir del congelamiento que están disponiendo los combustibles. Acá hay uno de los temas más centrales, embargos a las pymes. La FIP y especialmente Narva están llevando adelante embargos de cuentas corrientes. Aunque ahora tomaron una posición de flexibilizar un poco, muchas pymes cargan con una mochila fiscal muy importante que si no se resuelve va a ser muy difícil ponerlas en funcionamiento. Y en los créditos hipotecarios hay un congelamiento de las cuotas hasta fin de año, solo de una parte, no de todos los créditos hipotecarios, solo de una parte, y solo hasta fin de año. El próximo gobierno va a tener que resolver qué es lo que hace con estos créditos que terminaron siendo una de las grandes estafas de esta administración, Gustavo. Bien, ahora vamos a profundizar el análisis con Leandro Mora Alfonsín y con Juan Valerdi de todas estas medidas y de lo que hay que esperar. Con economistas, como yo siempre les digo a usted, que en estos 3 años y 8 meses han venido anticipando lo que se gestaba y el gobierno no quiso escuchar. Pero así como no hay que olvidarse de Nicolás Duhovne, que se fue mucho más rico de lo que ingresó a este gobierno y que ha dejado esta bomba, Nicolás Duhovne es responsable. Vaya a saber dónde estará, veraneando, tal vez disfrutando de alguna playa, lejos, mucho más rico. Pero no hay que olvidarse de Nicolás Duhovne. Tampoco nos debemos olvidar de Christine Lagarde. ¿Se acuerda cuando Macri decía, nos enamoramos de Christine? Estamos en pleno enamoramiento, llegó para enamorarnos, es corresponsable el fondo, Macri y el fondo y Macri, los únicos responsables de esta crisis. Se la quieren tirar, Macri y el periodismo oficialista, a Alberto Fernández, la corresponsabilidad de Macri y el fondo y el Macri. Pero no nos olvidemos de Christine, Pedro Brigger. No, por supuesto, porque es una de las responsables principales. Recordemos, Gustavo, que cuando anunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decían, este es un nuevo fondo. Y nosotros le decíamos, sí, es verdad, es un nuevo fondo, es peor que el anterior. Y las consecuencias están a la vista, no somos los únicos quienes vemos esta situación. Un artículo durísimo publicado este fin de semana en el Telegraph, uno de los diarios más importantes del Reino Unido, lo dice claramente. Esto verdaderamente es la bomba M. El último desastre de Lagarde. Así es el título del artículo. Un artículo que no es muy largo, pero señala varias de las falencias que vamos a poder ver ahí en algunos párrafos. La mujer que llegó a Francia... Pero discúlpame, Pedro, sí, dale. Es importante leer el título textual. Argentina es el último desastre de Christine Lagarde, el próximo Europa. El temor del articulista Matthew Flynn es que en noviembre, cuando ella suma al frente del Banco Central Europeo, también conduzca a la Unión Europea al desastre. Recordemos, es un buen momento para recordarlo, que Madame Lagarde fue condenada por la justicia en Francia en su momento, en diciembre de 2016, por delito de negligencia y desvío de fondos públicos y por favorecer a empresarios. Fue condenada,
no cumplió pena de prisión porque se consideró que era una persona con cargos muy importantes, muy respetable. Bueno, fíjate, Pedro, que esto dice, ¿no? La mujer que legó a Francia un ruinoso déficit presupuestario y que presidió las políticas que infligieron la peor recesión jamás registrada en Grecia, ahora parece preparada para acumular las peores pérdidas en la historia del Fondo Monetario Internacional. El rescate de Argentina estaba destinado a ser el mayor logro de su carrera, pero en cambio el país se ha sumido en el caos y seguramente tendrá que dejar de pagar los miles de millones que el fondo le ha prestado. Como bien marca Pedro, de Telegraph. Estas son las cosas que Pedro encuentra. Es lapidario, Gustavo, es lapidario y además está en sintonía con lo que venimos señalando acá hace bastante tiempo. El préstamo a la Argentina debía ser la coronación exitosa de su carrera, pero por el contrario, hundió al país en el caos y seguramente defolteará los billones que le prestaron. Y que termina diciendo, es difícil que Lagarde salga indemne de esto. Sus huellas están sobre todo el paquete que se acordó hace un año. ¿A dónde va Lagarde? Quedan economías destrozadas en el camino. Durísimo, lapidario de Telegraph. Y además lo que ha trascendido, Pedro, que muchos de los representantes europeos en el fondo están ahora oponiéndose a entregar los 5.400 millones que tienen que desembolsar. Tal cual, y además hay que tomar en cuenta que hay una disputa con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque ella, al tener el cargo al frente del Banco Central Europeo, en realidad está por sobre los presidentes o presidentas o cancilleres que hay en la zona europea, y esto implicaría que va a tener más poder que el propio presidente de Francia. Así que hay varias disputas ahí, y además está la cuestión legal, porque algunos están reflotando justamente este tema, que ella fue condenada en el año 2016. Pero esa vieja lema que se dice que el ladrón de gallina va preso y los ladrones de guante blanco terminan libres, bueno, es el mejor caso el de Christine Lagarde, sin lugar a dudas. Ahora, reitero, saber recomendar sobre quesos caros, eso no cabe la menor duda. Sufrimos los argentinos. Lo prometido es deuda, Juan, pero el prometido proyecto no llega al Senado. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Pasaron cosas, podríamos titular esta pequeña columna. La realidad es que todavía no se envió el proyecto de la deuda al Senado, a la Cámara Alta. El miércoles lo anunció el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Dijo, mañana vamos a enviar el proyecto para reestructurar los bonos bajo legislación local. Esperamos el acompañamiento del Parlamento. Después se definió que iba a entrar por el Senado. El jueves dijeron, el viernes llega, tranquilos todos. El viernes no llegó finalmente el proyecto. Recordarás que acá mismo lo tratamos y dijimos, qué raro que no lo hayan enviado, pues la verdad es que se necesita con urgencia tratar esto en el Parlamento. Dijimos, bueno, el miércoles va Hernán Lacunza a la bicameral de deuda exterior. Probablemente ya hayan entregado el proyecto para ese entonces y el miércoles se va a tratar la letra chica del mismo. Hoy mismo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo, no vamos a mandar nada hasta que no haya un acuerdo con la oposición. Lo cual es raro, uno envía el proyecto justamente para discutirlo, justamente donde se debe discutir es en el Parlamento, no en otro lugar. Bueno, Pinedo quiere primero asegurarse que estén los votos, que haya acompañamiento de la oposición, y lanzó esto hoy por la tarde como diciendo, bueno, ya dejen de preguntarnos por el proyecto, no lo vamos a mandar por ahora. El gobierno decidió buscar consensos políticos, dice Pinedo, antes de enviar el proyecto de deuda al Senado, por lo que se suspenderá la presencia del ministro para generar el diálogo correspondiente. Lacunza entonces no va a ir a la bicameral de deuda exterior este miércoles, había confirmado su presencia, finalmente hoy enviaron un mail protocolar diciendo se suspende, y la oposición está pidiendo también la presencia de Guido Sandleri. Claro, el presidente del Banco Central de la República Argentina nunca hizo un informe de gestión ante ninguna comisión bicameral. Sería bueno y es una buena oportunidad para que lo haga. Desde el entorno de Sandleri, de todas formas, dijeron, por ahora no nos llegó nada, no vamos a hacer nada hasta que no nos citen. Y también hubo repercusiones de los principales titulares de los bloques del Senado, de la Cámara Alta, por donde, insisto, va a ingresar
este proyecto para el tratamiento del famoso reperfilamiento de la deuda bajo legislación local. ¿Qué dijo hoy el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes? En términos de tiempo, bueno, ya veo muy difícil su tratamiento. También estuvo hablando Carlos Caserio, recordarás, sí, presidente del bloque del Partido Justicialista. Están esperando, por supuesto, también poder charlar largo y tendido con Alberto Fernández. Pero claro, como no hay proyecto, Gato, no hay nada por discutir todavía. La verdad es que el gobierno no envió nada y hay... Lo que pasa es que ahí se armó un gran problema. Me parece que la Cunza fue el que se quejó, que lo han dejado en absoluta soledad, que lo han mandado al frente, que lo mandaban sin red a debatir y sin un acuerdo político. Total. Y la Cunza me parece que hoy se paró. Después seguramente alguien le habrá dicho, por favor deja de hacer ese tipo de declaraciones, estás perdiendo credibilidad y te necesitamos en algún momento íntegro. Y ahí las discrepancias, porque también hay que marcar esto, el gobierno está implosionado, el gobierno tiene muchos que disparan para todos lados. Entonces ya el gobierno no le puede garantizar a quien hoy está dando la cara, que es el ministro Lacunza, una red ni en el Senado ni en el Parlamento. Dos cosas en cuanto a eso muy interesantes, Gato. Por un lado, yo creo y tengo la teoría de que el proyecto no está terminado ni siquiera. Creo que están haciendo todavía la letra fina, lo cual habla del grado de improvisación de las medidas. Es una improvisación permanente el gobierno. Pero fíjate Entonces, que el otro día eso. excluyen a las personas humanas respecto de los fondos comunes de inversión, las que tenían letras, y no se sabía la implementación. Los bancos todavía están buscando cómo implementar eso, lo cual no es disparatado decir, no está el proyecto, y están haciendo tiempo para enviarlo a la comisión. Hoy los mismos banqueros, lo escuchaba recién a Berco y hoy a mí uno me lo dijo, estamos en una incertidumbre total, estamos yendo sobre la marcha viendo, había que ver las caras. Es que no Fíjate, hay una imagen de ayer muy buena de C5N, no sé si está por ahí Charlie, los banqueros saliendo del Banco Central, la cara, parece que salían de un velorio. Los banqueros, ¿no? Te imaginás, lo hicieron venir del country para anunciarle las medidas, las caruchas de esos banqueros. Y se perdieron el partido. Y por otra parte, otra cosa muy interesante, y esto para ahí está, ir cerrando. Mirá, ahí cuando salían ayer, mirá las caras, salían de un velorio, mirá, y entre ellos ahí, atónitos, diciendo, a ver, ¿qué es? Mirá ese, no sé ni quiénes son. Mirá las caras, manos en los bolsillos, les costaba despedirse, ¿eh? Uno esbozó una sonrisa como decir, mirá cómo se van. Cabizbajos. Cabizbajos, ¿eh? Así se retiraban los banqueros ayer del Banco Central. Esta es la improvisación permanente de este gobierno que está jugando con todos los argentinos. Y hablando de improvisación, el otro punto que te quería destacar es la cuestión con las provincias. Hace 10 días nada más, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza dijo, bueno, parece que a las provincias les gusta que la gente sufra la suba del precio de los alimentos. Las provincias nos están extorsionando. Claro, el gobierno desfinanció literalmente a las provincias con la quita del IVA, que es coparticipable, digamos, literalmente les arruinó el presupuesto y ahora va y les pide ayuda con sus senadores en el Congreso. Bueno, es difícil realmente la discusión que se viene. Bien, tenemos hoy un programa muy intenso con los especialistas para opinar, para que vos sepas realmente, para que no te dejes confundir nuevamente, ¿no? Está Leandro Mora Alfonsín y está Juan Valerdi. Bueno, Leandro lo hemos escuchado. Juan empezó aquí también hace algún tiempo diciendo lo que muchos no querían escuchar, ¿no? Que todo se encaminaba a un fracaso. Así es, Gustavo. Y hoy, increíblemente, cuando todo el mundo va para el lado del pesimismo, quiero traerte optimismo. Ajá, bueno. Para mí, la sensación que tengo después de lo que vi el domingo es de que algún poder que antes le daba muchos miles de millones de dólares a Macri para mantenerlo en el poder, se lo quitó. Y le dijo, hasta acá llegaste y ahora tenemos que sacar medidas para que la Argentina no explote. Le picaron el boleto, diría el Turco Asís, y le empezaron a imponer condiciones para que la Argentina no explote y llegue a diciembre medianamente controlada. ¿Puedo decir que es el fondo? No, el fondo es un intermediario entre Estados Unidos, que no se puede permitir que Latinoamérica explote. Estados Unidos, el propio Trump le habrá llamado y a través del FMI trajo los 57.000 millones y ahora dice, muchachos, con este muchacho no se puede jugar más. Entre otras cosas, supongo que vio los discursos del lunes y el jueves post elecciones y dijo, esto no va más. Y empezó a charlar con Alberto Fernández y empezaron a armar una transición razonable porque Estados Unidos no puede darse el lujo de que la Argentina explote. Y lamentablemente lo que ha pasado en este tiempo es que efectivamente había un mejor equipo
de los últimos 50 años, pero era de rugby jugando al fútbol. Entonces, cuando hicieron 50 penales a los 44 minutos del segundo tiempo, dijeron, che, no, es un partido de fútbol, un torneo de fútbol. Y listo, game over. Entonces, hoy lo que aprendió este gobierno es que la gente vota y los gobiernos y los mercados y las empresas no votan. Entonces, se llevó una sorpresa el 11, el 12 nos quiso castigar a todos los que no lo votamos, y después se dio cuenta de que iba por mal camino y que le iban a castigar todos a él, más aún en octubre. Creo que claramente no está gobernando Macri porque no hubiera sacado las medidas que sacó el domingo. El default sí podría haber sido porque hay mucha gente que va a ganar mucha plata. Con lo del domingo terminaron de hacer algunas de esas cosas con los bonos que van a ser aceptados después de defaultearlo para pagar cosas de ANSES y de la AFIP, con lo cual hay algunos que seguramente hicieron grandes negocios. Pero sin duda el plan, digamos, de destrucción y saqueo de la Argentina está trunco. Por suerte fueron tan voraces que han dejado en el camino al FMI, que era de ocupación, y estos son piratas que venían a saquear y violar. No pudieron completar el trabajo y tenemos una claridad absoluta de que el 27 de octubre cambia la expectativa de la gente. Y eso cambia la economía. Cuando vos cambiás las expectativas de los jugadores económicos y ven que no se entrega todo por nada, los grandes, los chicos y los medianos, y que la gente es la prioridad y es viable, te cambia la economía. Hoy decía a la mañana David Cufré en Radio 10, ¿no? Mi columnista, tengo muy buenos columnistas por suerte, ¿no? Fernando, Aberco antes, todos amigos. David Cufré, decía, viste que tanto que dijo este gobierno, se robaron un PBI, ahora se fumaron un Fondo Monetario Internacional completo. Y el Fondo Monetario está preocupado. Se fumaron un Fondo Monetario Internacional completo. El Fondo Monetario está preocupado porque somos los acreedores, los deudores más grandes del Fondo Monetario y porque han violado la Carta Orgánica sistemáticamente. Por eso lo quisieron dejar pegado Alberto Fernández con los 5.000 millones que yo creo que van a venir, porque si no se prende la mecha. Dijo anoche la CUNSA que no pasaba nada. El 80% de lo que trajeron se fugó. La CUNSA dijo anoche que no pasaba nada si no traían los 5.400 millones de dólares. Yo creo que si no trajeran los 5.400, el día siguiente explota todo, no por los 5.400, sino por la señal de que el último que se fue, que es el FMI. Los bancos grandes, en la misma semana de las PASO, dijeron, dame la mía. Fernando. Juan, ¿hay en el Banco Central estructura para llevar adelante este proceso? Hay gente técnica, porque uno tiene la sensación de que se armaron todos los cuadros que en algún momento fueron muy importantes. Cuando tuve la suerte de trabajar con Marcó del Ponte en el Banco Central, estaba en el mismo piso de todos los chicos jóvenes que habían tomado para recomponer ese sector que estaba obviamente desmantelado por muchos años. Esa gente, cuando vino este gobierno, lo desmanteló, los cambió de lugar o los echó directamente. ¿Se puede recomponer? Claro que se puede recomponer. De un día a dos, no lo creo. Y además, este gobierno, las medidas que sacó el domingo, estoy seguro que no las quieren hacer cumplir. Así como muchas medidas de la FIP no la quieren hacer cumplir y de la UIF, antilavado, menos. Pero la van a tener que hacer cumplir. Porque como te dije, esto ya está y tienen que armar una transición ordenada hasta el 10 de diciembre. Y si no le hacen a los vendedores de exportaciones traer la liquidación, estamos fuera de todo juego. Leandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gracias por venir. Bueno, a ver, tu impresión de lo que nos está pasando. Retomando una de las cosas que decían recién del Fondo Monetario, para ponerlo en números, hoy de todo el dinero que el Fondo Monetario tiene efectivamente prestado en el mundo, la Argentina es el 63%. Es decir, cuando vos le debes 100 dólares a un banco es problema tuyo. Cuando vos le debes 100.000 millones de dólares al banco, también es problema del banco. Y en este caso el Fondo Monetario, como ustedes profundizaban recién, hay una responsabilidad porque hubo una decisión política del fondo de sostener a Cambiemos, de sostener a la Argentina de Cambiemos en ese caso, con lo cual el titubeo respecto del desembolso, cuando las metas del segundo trimestre o hasta el segundo trimestre han sido cumplidas, lo dice la CUNSA o lo dicen los números, es bastante... digamos, es no asumir ellos la responsabilidad que les toca sobre la situación argentina. Bueno, ahí parece que las últimas informaciones que se han dado es que los representantes europeos han puesto realmente el grito en el cielo, decir, muchachos, ¿qué hicieron? ¿No? Sí, además los comunicados del fondo, por ejemplo, ayer cuando se anunciaron las medidas cambiarias, estábamos viendo lo que ocurre en Argentina y vamos a acompañar profundamente, todas declaraciones que son... Obviedades. Obviedades, Sí. es como... el gobierno argentino decidió que le van a cortar el brazo a todos los señores llamados Carlos. Estamos viendo si esa medida es buena. Es como una cosa homogénea que no sale del cuadro. No dice nada.
no dice nada. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que estas restricciones cambiarias que muchos de nosotros podríamos estar señalándolas como necesarias ante la salida del cepo en 2016 o su restitución en 2017, porque son restricciones macroprudenciales que tienen que ver con lo que ocurren en países, no hablo de países de perfil comunista, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Brasil, de Colombia, de países que tienen estas medidas para evitar los capitales golondrinas, para evitar que cuando vos tenés un proceso de endeudamiento como el argentino, que tomó 188.000 millones de dólares en 32 meses, vos no tengas la oportunidad de estar permeable a shocks. El año pasado, con la suba del dólar en primera instancia en abril y con efectos después como lo que pudo hacer Turquía hace un año, se cumple un año de ese efecto y demás, Argentina quedó expuesta a cuanto shock internacional hubo, y las respuestas que se dieron desde la Argentina fueron muy malas. Entonces, hoy que tenemos estas nuevas restricciones, la pregunta es, ¿cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado de haber mantenido eso en su momento? Bueno, pero obviamente que ahí está el gobierno que por capricho de Macri, por oponerse a Cristina, la pesada herencia, no los tomó. Ahora, Juan decía, le cortaron el chorro y ahora lo hicieron reaccionar. ¿Alcanza o todavía nos espera medidas más drásticas? Hoy Esper dijo, esto no es todo, van a venir medidas más drásticas porque esto no alcanza. A mí lo que me llama la atención es que dentro de lo que es la comunicación política y dentro de lo que es la estrategia, no se haya advertido previamente a las PASO que podía haber un resultado negativo, que digamos 15 puntos de diferencia es un resultado muy elocuente. Leandro, venían envueltos en la soberbia, inventaron el viernes a las PASO, inventaron la fantochada de que los mercados votaban por Macri, con encuestas truchas. El efecto que señalo como nocivo es que si vos tenías eso en la cabeza, vos el lunes a las 8 de la mañana sacabas una batería de medidas el lunes siguiente. Y en cambio acá tuvimos medidas un miércoles, la semana pasada las de reperfilamiento, ayer las de restricciones, y seguiremos teniendo medidas que no forman parte de una estrategia cohesionada, sino que son reacciones, que son manotazos de ahogado. Improvisaciones que tal vez tienen problemas de implementación, como fue lo de los fondos comunes de inversión, como fue lo de la baja del IVA y su efecto real sobre los precios. Y en ese sentido, cuando falta convicción política, porque hoy las herramientas económicas han quedado desgastadas, y esto lo hemos dicho en este programa, la tasa de interés ya no desincentiva la dolarización, el uso de reservas es un arma de doble filo, entonces vos tenés que dar señales políticas. Cuando esas señales políticas son tartamudas o cuando son insuficientes, generás una retroalimentación de la incertidumbre. Sin embargo, lo que pudimos ver hoy es que tuvimos un día de relativa paz en función de que estas medidas de la restricción cambiaria se podían estar esperando. ¿Cómo sigue la película? Es algo que tenemos que estar muy atentos esta semana y la que viene. Juan, ¿vos creés que pueden venir medidas más drásticas? Yo creo que la transición de acá a diciembre va a ser muy complicada y que van a tener que seguir haciendo el trabajo sucio antes de entregar el poder, no tengo duda. En vez de mirar el dólar, cuánto está en el tipo de cambio oficial, ahora tenemos cepo, hay que mirar el blue. Si el blue se despega mucho o el dólar de la bolsa o el dólar de contado con liqui, todo eso se despega, vamos a tener un problema porque los precios van a seguir a ese dólar. Pero, insisto, cuando el próximo gobierno ponga en el centro de su gobierno a la población de la Argentina y no a las multinacionales, reactive el mercado interno y negocie la deuda de una manera que sea pagable en algún plazo en el cual a la Argentina le empiece a ir mejor, van a cambiar las expectativas, pero también va a cambiar el día a día. Esto no es una destrucción de la Argentina, esto simplemente es un shock que en gran parte para mí fue adrede, pero se pasaron de rosca. O sea, los piratas se pasaron de rosca y han quemado las naves. Entonces, en ese sentido soy optimista. En el corto plazo no, pero en diciembre yo creo que parece una etapa que nos va a sorprender lo rápido que va a cambiar la expectativa y la economía, que es básicamente reglas de juego, poder para imponerlas y expectativas. Este gobierno ya no tiene poder y las reglas de juego que ha puesto en los últimos tiempos son erráticas y contradictorias. Entonces, cuando venga uno que tenga poder, porque seguramente va a sacar más del 50% de los votos, y ponga reglas de juego razonables y que a todo le cierre como una macroeconomía que puede ser viable social y políticamente, cambia el país radicalmente. No obstante, Juan, me parece que hay que señalar que recién Fernando decía muy bien ciertas cuestiones que son las herencias que tenían que ver más con cuestiones cambiarias y de la coyuntura actual. Pero hay una herencia que tiene que ver con la economía real, que la va a tener que afrontar un próximo gobierno, o sea que se confirme la victoria de Alberto Fernández o que continúe este gobierno. Hay una herencia de la economía real que involucra, hoy es el Día de la Industria. Tenemos una industria que hace 15 meses consecutivos que está en caída, que en el primer semestre del año cayó 9,4%, que ha perdido 140.000 empleos industriales,
donde cae el consumo, ahora suben los costos con una nueva devaluación y eso es no rentabilidad, eso es rentabilidad casi nula en muchos segmentos. Y no hablo de los mercados internistas de los que siempre ponderamos, como pueden ser textiles, juguetes o muebles. Hoy todos los sectores de la economía, de la industria manufacturera, se están mostrando en baja. Eso también es herencia, porque estamos hablando, por ejemplo, del sector que emplea el 20% de la PEA, que paga un 32% de salarios más altos respecto de otros sectores y que genera conocimiento agregado de valor, exportaciones con valor agregado, y el tener un entramado productivo tan debilitado es una de las principales herencias que tenemos de acá en adelante. No sé si cambia automáticamente, pero por más que las expectativas puedan mejorar, eso es algo que no cambia automáticamente en diciembre. Es cierto que la herencia que va a dejar este gobierno sí que es una herencia pesada. Ahora sí que hay una herencia pesada, de verdad. Pero sin duda, justamente por estar en el fondo del pozo en la industria, las importaciones abiertas a diestra y siniestra, reventando trabajo argentino con trabajo del resto del mundo, y en la libertad de movimiento de capitales absoluta, que lo único que hace, absoluta, total, lo único que hace es saqueo y bicicleta financiera, va a ser mucho más fácil recuperarlo, obviamente con restricciones a las importaciones. Hoy nadie te puede hablar de globalización y libre cambio cuando Estados Unidos mismo está haciendo un control de movimientos de mercaderías, de capitales en los países, como dijiste vos, en Chile, en Brasil y demás países, tienen controles de movimiento de capitales y tienen controles de qué se importa y qué no se importa. Entonces, con que el gobierno le ponga la proa al país, poniendo a la gente y al trabajo argentino y al mercado interno y a la industria y controle de alguna manera las variables macroeconómicas para ser un país viable, como hicieron todos los países que se desarrollaron, Estados Unidos, Inglaterra, Corea del Sur, Alemania, todos hicieron estas medidas que estamos diciendo. No es que nosotros estamos inventando la pólvora, ¿eh? El problema es que en los centros de formación de esos países, una vez que se desarrollan, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, te convencen de lo contrario. Claro. No, deja entrar y salir todo. Claro, bueno. Ahora, yo creo que estamos todos de acuerdo en que desde el 11 de agosto para estos últimos días, Macri se puso más en el rol de candidato que el de presidente institucional, que perdió por 15 puntos y que tiene que hacerse cargo de alguna forma de, no digo una transición, pero sí de que los resortes de la economía lleguen en condiciones de acá al 27 de octubre sin hacerle daño a más gente todavía de la que ya se le hizo con este modelo económico. Yo no dejo de preguntarme cuánto se pudo haber evitado de todo esto si Macri desde el día 1 posterior a las PASO se ponía en el rol de presidente. ¿Podría haberse evitado? ¿Se podrían haber tomado estas medidas antes? ¿Cuántas reservas se dilapidaron con esta estrategia? Digo, hasta el viernes discutíamos si hoy no se sentaban sobre 5.000 millones de dólares de reserva y hacían una suerte de medida de shock para ver si podían contener el dólar. Digo, y terminaron haciendo un cepo cambiario. Esos 5.000 millones de dólares que andaban proponiendo poner arriba de la mesa es el típico comportamiento del apostador. Pero este muchacho es un apostador. Acordate cuando le dijeron a Macri, ¿alguna vez fuiste pobre? Sí, cuando me gasté toda la guita en el casino. Es la apuesta, pongo una apuesta fuerte. Pero eso no sirve cuando el mercado te está corriendo. Lo que pasó. Claro, cuando el mercado te está corriendo, no hay apuesta que aguante. Entonces, por suerte, alguien apretó a este gobierno y probablemente lo esté manejando y hizo sacar las medidas que sacaron el domingo. También yo creo que está empezando a primar cierta, en el esquema con el cambio en el gabinete, la remoción de los jóvenes y la aparición de la CUNSA, creo que hay una racionalidad en la gravedad de la situación y en que, a ver, cualquier opción, cualquier estrategia que podía seguir el gobierno tenía consecuencias negativas. Si continuaban utilizando reservas, dilapidabas reservas. Si no intervenías absolutamente en nada y soltabas el dólar, era más inflación, más caída del ingreso real. Este esquema en el que vos, bueno, ponés restricciones cambiarias que son razonables, que el problema que estamos discutiendo puede ser el timing, no es lo mismo cuando arranca el partido que a los 48 del segundo tiempo, digo. Este esquema en sí puede resolver de cortísimo plazo, digamos, ahora con la imposición de liquidar a los 5 días para los exportadores, a 5 días del cobro y a 180 días después del embarque, lo que vos tenés es que se esperan para las próximas 3 semanas hasta 10.000 millones de dólares de liquidación. Hay que ver si ocurre o no, pero ese es el cálculo que hay como máximo. Entonces, ¿qué te da eso como certeza? Que va a haber dólares, no de reserva, sino dólares de transaccionales de mercado en la calle, que van a ayudar a controlar el tipo de cambio sin depender exclusiva y excesivamente del desembolso del fondo, que, como decía Juan recién, en ese sentido pasaría a ser no tan necesario en términos de taca-taca el cash, sino de señal política. Si el Fondo Monetario le retira esa señal política a la Argentina, ahí todos los inversores seguirían deprimiendo los precios de los bonos, aumentaría el riesgo país y estaríamos en un reverbere de esta volatilidad. Bien.
Gracias, gracias placer, Leandro, Gustavo. gracias Juan como siempre. Obviamente que tenemos una próxima hora también muy contundente de opiniones, con política, así que vamos a seguir con el análisis.